Seguimos con un cariñoso aplauso, hermano Escoto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, que privilegio grande de poder pararme en este lugar para hablar de su palabra. Yo sé que varios lo han hecho y les entiendo, porque en este momento me siento igual, ¿verdad? Así es que, pero le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, y sobre eso vamos a meditar en esta tarde. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos, mi Dios, por este privilegio que nos da de estar en tu casa, de poder alabarte, Señor, con toda libertad, de poder llegar hasta el trono de la gracia, y ahora, mi Dios, de poder meditar en tu palabra. Señor, que sea tu Santo Espíritu quien hable, Señor, que sea Él quien toque los corazones y las mentes de cada uno de los que estamos acá y de los que nos oyen a través de las redes. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande que tú nos muestras cada día. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En esta tarde, ya casi noche, quiero hablar, hermanos, acerca de un tema muy importante que se ha hablado muchas veces en este púlpito. Nuestro hermano pastor siempre se ha referido a ello, y ahora yo también quiero referirme por considerarlo importante y que no debe perderse de vista en nuestra vida espiritual. Y esto es acerca de cómo alcanzar la madurez espiritual. Es bien importante. Primero quiero referirme a qué es la madurez. El diccionario de la Real Academia Española señala 3 usos acerca de la palabra madurez. Uno de ellos, cierto estado de las frutas. Todos sabemos que no nos vamos a comer un aguacate verde, ¿verdad? Sino que ese aguacate tiene que estar maduro. Decimos allá en mi país, está a punto para poderse comer, está maduro. Se ha desarrollado bien. Número 2, el juicio prudente y sensato de las personas. Decimos nosotros, esta persona habla muy bien, ha madurado en su léxico, ha madurado en su pensamiento. Y número 3, la edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades, pero que no ha llegado todavía a la ancianidad. Podemos decir, esta persona ya es madura en su edad. Pues bien, como podemos ver nosotros, en la vida cristiana también existe el crecer en nuestra vida y madurar en nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo podemos crecer hacia la madurez? ¿Será que la madurez es algo que lo podemos alcanzar? Fíjese que sí, porque la Biblia nos habla acerca de cómo madurar espiritualmente, y habla también acerca de aquellas personas que al no hacerlo, pues tienen muchas consecuencias. Quiero decirles que una vez un turista visitando un pueblo
llegó a ese pueblo y le preguntó a alguien de ahí del pueblo, óigame, le dice, ¿y en este pueblo ha nacido algún hombre famoso? Y el Señor le dijo, no, le dijo, aquí no ha nacido así. Todos los que nacen son niños. No ha nacido un hombre. ¿Por qué? Porque realmente no nacemos maduros. Nacemos niños y como niños nos vamos desarrollando. Lo que el hombre realmente quería saber es que si había nacido un niño, había crecido, se había hecho hombre y era famoso. Eso es lo que quería saber. Pero viene la ilustración para que veamos, hermanos, de que nuestro crecimiento físicamente no es de un solo, ya este niño es bien maduro. No, va desarrollándose poco a poco. Ahora, nosotros también, hermanos, en nuestra madurez la vamos a alcanzar paulatinamente, paso a paso. No nos vamos a ir de un solo, tengo esta experiencia y ya soy maduro en la vida espiritual. No. ¿Cuáles son esos pasos? La carta a los Filipenses es una de las cartas que Pablo escribió estando en la cárcel. Y fíjese, es notable el tono de gozo que él escribe en los primeros 5 versículos de este capítulo número 1. Él dice, siento gozo de vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él sentía gozo. ¿Y cómo estaba el apóstol Pablo en ese momento? Hermanos, estaba en la cárcel. Estaba con un cepo en sus pies. Si no, usted lo puede buscar en su casa ahí en Hechos capítulo 16, pero el versículo 25 es bien importante porque nos dice que ellos estaban presos, pero que estaban gozosos y cantando alabanzas y que todos los presos los oían. Ahora, ¿cuántos de nosotros en medio de dificultades cantamos alabanzas? ¿Cuántos de nosotros en medio de las dificultades alzamos nuestras manos y le decimos, Señor, gracias por esta enfermedad, gracias por esta situación que estoy pasando, gracias porque tantas cosas que... ¿Cuántos de nosotros podemos alzar nuestras manos? ¿Y cuántos tiran la toalla y se van y no agradecen al Señor? Porque sabe una cosa, tenemos que ser agradecidos con el Señor en todo. Muy bien, en estos primeros versículos de la carta de Pablo menciona varias cosas que debemos saber para crecer espiritualmente. Número 1, Pablo expresa su confianza en el versículo 6, fíjese, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos menciona 3 aspectos de la salvación. 3 aspectos, podríamos decir, cronológicos. Número 1, la justificación. Y fíjese lo que dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó, estoy persuadido de esto, del que comenzó la buena obra. ¿Cómo la comienza el Señor? Hermano, justificándonos a nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor con fe, nosotros estamos siendo justificados por el Señor, porque recuerde, ninguno de nosotros es justo, no hay justo ni un uno, dice la palabra. Pero cuando venimos al Señor, dice su palabra que Él nos justifica delante del Padre. Recuerde que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto nos dice a nosotros que somos pecadores. De justicia por cuanto el Señor Jesucristo está en el cielo y está justificándonos a cada uno de nosotros, porque cada día nosotros pecamos, cada día nosotros ofendemos la presencia de Dios, pero su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de juicio, porque ya sabemos que el maligno está derrotado. Entonces, viendo esto, hermanos, nos vamos a enfocar en esa segunda etapa de la salvación, porque la tercera es la glorificación. La glorificación es cuando el Señor venga, dice el versículo 6, la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga por cada uno de nosotros y cambie este cuerpo mortal por un cuerpo inmortal.
Bueno, ahora bien, este proceso de santificación es lo que nosotros podemos decir que es el proceso para llegar a la madurez espiritual. Pensemos por un momento en el crecimiento de un niño. Un niño tiene que ir creciendo, pero ¿creen ustedes que el niño piensa, esta mañana voy a crecer 1 centímetro? Esta mañana voy a cuidar mis pasos. No, el niño no está pensando eso. ¿Por qué? Porque el niño es capaz y tiene el potencial para crecer porque Dios se lo ha dado. Así nosotros, como creyentes, hemos nacido de nuevo y tenemos el potencial, hermanos, de ir creciendo en la vida espiritual, ir madurando espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Dice la palabra que somos templo del Espíritu de Dios y que cuando nosotros aceptamos al Señor, viene el Espíritu a nosotros, nos sella y nosotros somos los que ahora le decimos a Dios, Señor, con tu Espíritu, que Él tome el control de cada una de las áreas de nuestra vida. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, como ya lo mencioné. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, 12, 14, ahí va a aparecer, dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar, agarrar aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que ir paulatinamente y el apóstol le dice, no es que lo haya ya alcanzado. Y nosotros sabemos de la vida del apóstol Pablo, de su conocimiento, de los aspectos doctrinales que nos dejó en cada una de sus epístolas. Y sin embargo, él dice que no pretende decir que lo ha alcanzado. Ni nosotros tampoco. Hermanos, nosotros vamos poco a poco caminando para la madurez espiritual. Sin embargo, hay cosas, hermanos, por ejemplo, en el crecimiento de un niño que detienen esa madurez física. Y una de las cuestiones es falta de nutrición. Otra podría ser que la falta de ejercicio. Otra, la falta de luz solar. Y yo me puse a pensar, luz solar, pero la verdad, hermanos, cuando yo estaba pequeño, de unos 10 años, hace mucho tiempo, nació mi hermano, el último. Y yo me acuerdo que mi mamá lo bañaba, cuando estaba bebé, lo bañaba, y no sé cuántas mamás lo han hecho en sus países, aquí no sé si se hará, pero lo tomaba, le ponía una toallita y lo llevaba afuera al sol, para que le diera el sol. Y yo me preguntaba, ¿por qué le da el sol? Y me decía mi mamá, es que el niño necesita recibir vitamina D, porque eso es bueno para su crecimiento. Entonces, todas esas cosas, la nutrición, el ejercicio, las vitaminas son muy importantes para el crecimiento del niño, porque si no tiene esos nutrientes, si no tiene todo eso, va a crecer como un joven así, ¿verdad? Que no tiene ni ánimo de moverse, ni ánimo de estudiar, ni ánimo de nada. Pero si tiene todas estas cosas, ese niño va a crecer con mucha fuerza, con mucho entusiasmo para ir desarrollándose físicamente. Ahora bien, si nosotros lo tomamos para nuestra vida espiritual, entonces nosotros podemos decir que necesitamos nutrirnos, necesitamos ejercitarnos, necesitamos de la luz de nuestro Dios. ¿Y cómo nos vamos a nutrir, hermanos? A través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a ejercitar? A través de hablar a otros y a través de nuestro caminar, del cual vamos a hablar más adelante, Dios hará la obra de hacerte crecer en la madurez. Pero hay un punto bien importante. El niño no necesita, él tiene ese potencial,
pero nosotros espiritualmente sí necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a crecer si nosotros permitimos que Dios nos controle a nosotros, si no impedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Eso es lo importante. Debemos saber que Dios está trabajando en nosotros para completar la obra. Ya lo dice el versículo 6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta que Él venga. Debemos saber, hermanos, también de que la madurez nuestra es obra de Dios. Dios obra en cada una de nuestras vidas, siempre y cuando nosotros le permitamos al Señor ese crecimiento. ¿Cuáles son los signos de madurez espiritual? Lo voy a, para no repetirlo. ¿Cuáles son los signos de la madurez espiritual? Hermano, la madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios y no según el punto de vista del mundo o el punto de vista del humano. Porque, hermanos, nosotros hemos recibido de las personas de afuera, del mundo, no, haz esto, tú hazlo. Nadie te va a decir nada. Tú tienes el derecho de hacerlo o de no hacerlo. Ese es el punto de vista del mundo, pero si nosotros obedecemos a Dios, vamos a hacer lo que nos dicta el Espíritu en nuestro corazón. Quiero que veamos Gálatas capítulo 5, versículo 16, y luego vamos a ver siempre en el mismo Gálatas 5, en el versículo 25. Dice Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 25 que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí hay una palabra común, la palabra andar. En uno dice andar en el Espíritu y en el otro dice andemos también por el Espíritu. Quiero decirles, hermano, investigando, la palabra andar en el versículo 16 viene de la palabra griega peripateo, que significa caminar con un propósito a la vista. Fíjese, caminar con un propósito. Por eso Gálatas 5:16 dice, digo pues, caminad con el propósito del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el versículo 25 la palabra andar viene también de una palabra griega, estoicheo, que significa paso a paso, un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otra persona. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, andemos, o sea, paso a paso con el Espíritu, poco a poco, con la instrucción de esa persona. Y esa persona es el Espíritu Santo. Esa persona es el Espíritu que mora en cada uno de nuestros corazones. Mora en mí, mora en usted y en todo aquel que ha recibido la palabra de Dios, ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador de corazón, sinceramente y honestamente. Cuando decimos que andar bajo el control del Espíritu Santo, debemos tener en cuenta que esta palabra, hermanos, es la que nos va a guiar a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Si usted no lee la palabra, hermanos, difícilmente va a entender lo que yo le estoy diciendo. Porque aquí encontramos nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante y por eso cuando el hermano Emerson pasa, el hermano David dice, lea su Biblia. Léala todos los días. No es necesario que se lea capítulos enteros, aunque los vamos a leer cuando estemos en el esgrima, ¿verdad? Los que vamos a estar en el esgrima. Pero medite en un versículo y sobre ese versículo le aseguro que el Espíritu Santo va a poner la enseñanza y usted va a ir creciendo poco a poco en la palabra de Dios. Créame, hermano, cuando mis hijos estaban pequeños allá en El Salvador, todos los días yo llegaba de trabajar y ellos ya sabían que a la hora de que Ani nos decía la cena está lista, ellos tenían que dejar lo que estaban haciendo,
Se apagaba el televisor, se apagaba radio y se iba a la mesa. Y comíamos, orábamos, comíamos. Luego nos quedábamos en la mesa. Y siempre, y esto se lo agradezco a mi esposa, porque a veces uno de hombre cansado, pero no. Traigan la Biblia, vamos a hacer el devocional familiar. Y hacíamos el devocional familiar. Hermanos, aunque era un poquito, después nos quedábamos platicando de otra cosa. Pero sabe, esa gotita diaria sirvió a mis hijos para crecer en su vida espiritual. Ahora sirven en la iglesia. Me contaba mi hermano que mi hijo pues toca la guitarra, canta en el grupo de alabanza allá. Mi hija también canta. Mi yerno pues toca guitarra, toca el piano y la batería. Talento. Y lo han puesto al servicio del Señor. ¿Pero por qué, hermanos? Porque desde pequeños empezamos nosotros a poner esa gotita constante en la mente de ellos. Y yo sé de que ellos lo están haciendo con sus hijos, aunque nosotros no estamos allá. Pero una cosa les digo, hermanos, que realmente Dios es quien nos va a hacer crecer en la vida cristiana. ¿Cómo podemos andar bajo el control del Espíritu Santo? Estudiando la palabra, como les dije. En 2 de Timoteo 2:15 dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y 2 de Timoteo 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir que para mí mismo, cambiar yo mismo. Eso quiere decir la palabra redarguir, corregirme yo mismo, pensar, razonar y decir, no, esto que estoy haciendo no está bien. Entonces la palabra de Dios nos lleva a redarguir, nos lleva a corregir a otros, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Quiere decir que se va a desarrollar y se va a preparar para poder trabajar y servir dentro de la iglesia, que es bien importante. Entonces, hermanos, la madurez es una obra de Dios, pero la madurez también debe de vivirse en comunión. Veamos, el creyente maduro no es como una obra de arte. Por ejemplo, podríamos decir esa estrella que está ahí colgada y todos dicen, qué bonito, el que la hizo muy bonita. Ese no es el creyente. No lo vamos a colgar y decir, este hermano es bien maduro, lo vamos a poner ahí. No, el creyente maduro, hermanos, es aquel que vive para la iglesia. En otras palabras, es algo que vivimos en relación los unos con los otros. Esa es parte del creyente maduro cuando hemos crecido espiritualmente. Vemos esto en los versículos 7 y 8. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros por el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense bien el amor que sentía el apóstol por los filipenses. Y fíjense que los filipenses era una iglesia muy amorosa. Le mandó una ofrenda a Pablo y estaba pendiente de lo que Pablo hacía. Una iglesia que se le veía el amor, y es lo que nosotros tenemos que hacer también en nuestra iglesia. En otras palabras, el crecimiento de la vida cristiana se vive en comunión, no aislados, en comunión. ¿Y esto cómo? Asistiendo a la iglesia, hermanos. Asistiendo a las casas de oración. Y un comercial, hermano. Les invito a asistir a las casas de oración. Estaba haciendo yo un promedio de cuántas personas están asistiendo a las casas de oración. Y créame, es lamentable, no tengo esos datos así tácitos, ¿verdad? Sino que
pensando, hermanos, que son solamente como 100 personas las que asisten a las casas de oración, en todas, en las 13. ¿Y los demás? Y aquí habemos más de 100 personas, y a mediodía vinieron más de 200 personas, no sé cuántas, y solo 100 asistimos a la casa de oración. ¿Qué está pasando? Que no le estamos dando la importancia a crecer. No le estamos dando la importancia a ese amor que debemos mostrarnos y a esa comunión los unos con los otros. Es muy importante, hermanos, que no dejemos de congregarnos. Es muy importante el asistir a la iglesia, el estar en comunión los unos con los otros. Y eso ya vamos a hablar algo sobre eso también. La prueba de la madurez es nuestra manera de tratar a los demás. Ay, hermanos, y aquí podríamos decir, es que yo realmente ya no voy a esa iglesia porque no me trataron bien. Y el hermano pastor lo ha dicho muchas veces. Pero nosotros no venimos, hermanos, para que nos vean bien vestidos, para que nos vean lo que hacemos, porque debemos de trabajar para el Señor. Pero a veces trabajamos para el Señor, pero dejamos a un lado al Señor. Entonces, Dios nos manda a nosotros a estar en comunión, a servirnos los unos a los otros. Por eso es muy importante comprometerse con la iglesia y no dejar de asistir. Ahora, si tenemos problemas con alguna persona, no tomemos la decisión, ya no voy a ir, me voy a ir a otro lugar, me voy a ir a otra iglesia. Quiero decirles, en todas las iglesias hay problemas. Ahí en El Salvador yo asistí hasta que nos casamos con mi esposa, asistimos a una iglesia en la colonia Montserrat y, hermanos, habían problemas. Luego después, cuando nos pasamos a vivir a un lugar que se llama Yutuxtepeque, los que son salvadoreños saben de esto, asistimos a una iglesia ahí también por muchos años. Hermano, habían problemas también. Y cuando venimos a Canadá y vengo a esta iglesia, ahí me quedo. Entonces, ¿hay o no hay problemas, hermano? Sí los hay. Pero eso no quiere decir de que yo voy a dejar todo porque tuve problemas. No, quien nos sostiene es Dios. Así que la madurez se desarrolla y se vive en la forma en cómo nos llevamos nosotros como hermanos, que debe de ser en amor. Y aquí viene algo bien importante, el punto número 3. Hermanos, la madurez es fruto del amor y del buen juicio. Ya hablé del amor, ya hablé de la comunión. Pero fíjense bien, Pablo en los versículos 9, 10 y 11 dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí hay dos palabras bien importantes que deben de combinarse para tener y para alcanzar la madurez espiritual, el cual es el amor y el entendimiento. Fíjese, así como el agua resulta de la combinación de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, estamos dando la clase de química, ¿verdad? Entonces, la unión de esos dos átomos da como consecuencia el agua, que es tan vital para cada uno de nosotros. Pues así, el amor y el entendimiento nos van a dar una combinación que nos va a dar como resultado la madurez espiritual en nosotros. El amor y el entendimiento. Noten lo que vemos en estos versos. Pablo ya confía en que sus lectores están llenos de amor, porque él mismo lo reconoce. De hecho, si seguimos leyendo el libro de Filipenses, nos damos cuenta que les habla acerca del gozo, les habla acerca del amor y cómo ellos han estado con el apóstol Pablo en todos los problemas que el apóstol tuvo. La verdad es que como creyentes solemos abundar, hermanos, en estos dos elementos.
podemos tener un elemento, pero carecer del otro. ¿Cómo es esto? Hermanos, hay personas que nosotros, ay, esa hermana es bien amorosa, bien servicial, está pendiente de esto, está pendiente de lo otro, pero le falta entendimiento y discernimiento y se deja llevar por lo que los otros le dicen. En cambio, hay personas que conocen de doctrina, que conocen de la palabra de Dios, pero no tienen amor, hermano, y ven a los demás. Entonces, son los extremos. ¿Qué nos dice el apóstol? Que nosotros tenemos que tener esa fórmula para poder alcanzar la verdadera madurez espiritual: amor y conocimiento. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Hermano, identificando en nosotros qué es lo que nos falta y pidiéndole a Dios que de veras nos dé ese amor y ese conocimiento. Hermano, el conocimiento lo vamos a recibir, ya lo dije, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de asistir a la iglesia, no solo para saludarnos, no solo para cantar, sino para escuchar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu de Dios que esa palabra quede grabada en mi corazón, en mi mente, y ponerla en práctica. Quiero dar esta ilustración. Es un tanto cómica. Dice, se cuenta de un grupo de mangos. ¿Saben lo que es un mango, verdad? Los mangos, un grupo de mangos, un racimo de mangos que colgaban de la rama de un árbol. Y se oyó un estruendo. ¡Poh! ¡Poh! Se había caído un mango. Y todos los otros mangos empezaron a reírse. Y era tan fuerte lo que se reían de él, del mango, que el mango se volteó y les dijo, inmaduros, les dice. Esto nos lleva a pensar, hermano, ¿cómo ve Dios nuestras actitudes? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Será que piensa, ay, estos mis hijos, al ver celos, al ver desacuerdos, al ver falta de armonía que muchas veces se presentan en las iglesias, y se entristece por la falta de madurez de sus hijos? O quizás usted mismo ha visto que esa situación se da y siente mucha tristeza en su corazón. Si nos damos cuenta, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo en esta porción que nosotros tenemos que alcanzar la madurez, no porque nosotros lo queremos, pero no podemos hacerlo solos. Ya dije de que el Señor es el que obra. Ya dije que se puede hacer a través de la comunión, a través del amor y a través del entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros nos vemos en esta descripción, comprometámonos con el Señor, hermanos. Y digámosle y que le digamos al Señor, Señor, permite que tu obra sea en mi corazón. Que cada uno de nosotros busquemos esa combinación perfecta de amor y entendimiento, porque de la forma como nosotros lo hagamos, vamos a llegar a ser, como los filipenses, motivo de gratitud para Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos en esta tarde. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, morando en cada una de nuestras vidas. Padre, solamente a través de ti, a través de tu palabra, podemos nosotros alcanzar, Señor, esa madurez espiritual que necesitamos, para que podamos dar amor, para que podamos combinar, Señor, el amor y el entendimiento, y así crecer, Señor, para que cuando tú vengas no haya ningún reproche en nuestras vidas. Gracias te doy, Padre Santo, por esta noche. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor. Seguimos orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque debemos de tener el deseo de seguir madurando, de no quedarnos simplemente solo sentados un día domingo, sino llevarnos todo lo que hemos recibido y ponerlos en práctica. Desde la mañana, Señor, que nos recordaste de que si estamos atravesando por gigantes, si han llevado a robarnos la paz,
debemos de recordar, Señor, que tú eres más grande que todo gigante y que no hay nada imposible para ti. Y hoy por la tarde, Señor, nos recuerdas, Señor, que debemos de seguir avanzando, que es tu Espíritu Santo el que nos guía, el que nos redarguye a través de tu bendita palabra, y que es labor de cada quien el buscar, el seguir creciendo, el buscar de ti, Señor, en la palabra, en la oración, en el asistir a la iglesia, no por tener un momento social, sino por buscar de tu bendita presencia, Señor. Gracias, oh Dios, porque este día, Padre, es un día histórico para nosotros, porque hoy, Señor, comenzamos un reto como iglesia, un reto que no lo tomamos solos, sino lo tomamos contigo, Señor, porque tú lo has permitido, porque así, Señor, ha sido tu voluntad. Gracias, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están convalecientes, por todos los que están en necesidad en este momento. Ponemos toda carga delante de ti. Queremos comenzar la semana bendecida, Señor, de tu mano, con nuevas fuerzas, sabiendo que tú estás con nosotros. Ahora, queremos hacer la mejor invitación de toda su vida. La mejor invitación, tener a Jesús como Señor y Salvador. Si usted está en medio de nosotros y no le ha entregado su vida a Jesús, quiero decirle que Dios lo ha traído hasta este momento. Dios lo ha traído con la intención de que usted pueda recibir la palabra y que pueda darse cuenta que Dios lo ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Y que este es el día que Dios quiere comenzar una nueva vida con usted. Si usted está aquí y no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. Mis hermanos diáconos están en los pasillos esperando orar con usted y por usted. Entréguele su vida a Jesús. Permita que Él gobierne su vida. No se vaya igual que como vino. Dios ha sido claro a través de su palabra. Permítale al Señor. Si usted que está ahí en su casa no le ha entregado su vida a Jesús, le voy a pedir que haga esta oración conmigo y que repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias una vez más por todo lo que nos has dado y por todo lo que no nos has dado, porque tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Señor, somos una iglesia que te ha creído, una iglesia que ve tus milagros y que no te dejaremos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendecida semana. Hermanos, ahí está casas de oración. Tienen un par de casas de oración. Se unieron a vender comidita. Por favor, colabore. Todo es para ProTemplo. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.